Regresamos con Hora de Conversar. Bastante entretenida ha estado el debate y el diálogo hasta esta hora. Sin embargo, quiero retomar contigo, Agustín, cuáles son los efectos colaterales en los trabajadores de los turnos 7x7 o de los 4x3, de los 10x10 que había antiguamente. Pero ¿cómo ven ustedes también los efectos que hay en la vida de los trabajadores producto de estos turnos? Bueno, mira, el sistema de turno, según los estudios que se han hecho del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Federación Minera, por distintos médicos y expertos nacionales e internacionales, el sistema de turno es malo en sí, para la salud y la seguridad de las personas. Agregándose al sistema de turnos que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, que es de 12 horas, que no existe en ninguna otra parte según la información que tenemos nosotros. Y agregándole además el tema del trabajo en altura, de manera intermitente, en altura geográfica, que son factores que sumados son una bomba de tiempo en la salud de los trabajadores y que producen efectos nocivos incluso para la seguridad momentánea, ¿no es cierto? Cuando se han hecho estas cámaras de vigilancia de la conducta de los operadores de maquinarias, de camiones, se han detectado que los viejos van dormidos en el camión, van con los ojos abiertos, pero están en nuestro lado. Claro, ha ocurrido casos de trabajadores que van por esta huella, camino hacia la esquina, y aparecen en la esquina del otro lado, y el viejo no tiene idea por qué llegó allá. O sea, hay pérdidas de, ¿no es cierto?, de la memoria. Y desde el punto de vista social, por ejemplo. De orientación importante, ¿no es cierto? El tema de turnos por noche también afecta el envejecimiento de los trabajadores de manera muy rápida, muy rápida. Todos esos efectos afectan gravemente a la salud. En el efecto social, ¿qué es lo que ayuda en eso? La descomposición familiar, al arraigo de la familia. O sea, imagínate un viejo que está 7 días afuera. Son 7 días donde en la casa no tuvo la figura paterna y tuvo solo la figura materna, ¿no es cierto?, a cargo de los hijos, educándolos, yendo a la escuela, dándole nociones de conducta, y después llega el trabajador minero, ¿no es cierto?, al octavo día, al noveno día desde que se fue a su casa, y se encuentra primero que un extraño. Poco lo conocen los cabros, pocos saben de sus actitudes y él de los hijos. Y además, como él viene en otro estado, viola las reglas que ha impuesto la mamá en la casa. Y se generan dramas de conducta, de confrontaciones, y que ha generado en los trabajadores de la minería y los trabajadores de montaje que trabajan en el sector de la minería también, tengan un alto índice de separaciones. De separaciones por esa misma situación. Además que imagínate, 7 días la familia sola, 7 días él, se producen estos desligamientos afectivos de la familia. O sea, tiene muchas consecuencias negativas. Cristian, concretamente, ¿cómo se está haciendo cargo el gobierno justamente de este tipo de situaciones? Porque el tema de los turnos desde que comenzaron ha sido sumamente discutidos. ¿Te puedo rebatir la pregunta? Yo diría, ¿qué hacen las empresas mineras por cambiar esta situación? Sí, ese es el tema. Esta situación, porque antes, tú remóntate, en Chuqui, las empresas transnacionales llegaron, instalaron un campamento, instalaron escuela, instalaron hospital, se hicieron cargo de toda la problemática social de sus trabajadores que iban a estar aislados del resto de la ciudad. Sí, pero recordemos que, por ejemplo, hay otros ejemplos que no fueron tan exitosos y no son muy bien recordados, como por ejemplo las salitreras. Tampoco me parece que sea la solución, pero es que una panacea. Las salitreras después terminan... Donde finalmente también terminan los trabajadores viviendo con sus familias, termina viviendo escuelas, como por ejemplo María Elena, pero no sé cómo se está haciendo cargo de esto, porque si bien tiene razón, la empresa privada también tiene que hacerse cargo, pero hay un mandante acá que es el que rige el territorio nacional, que toma estas decisiones, que es el Estado chileno. Sí, nosotros la información que tenemos es que efectivamente se están haciendo estudios respecto del impacto, porque hasta este momento yo, y comparto plenamente
la posición de Agustín en torno a que claramente hay algunos indicadores o cosas que uno puede ver que efectivamente tienen directa relación con la ausencia, en este caso, del trabajador o la trabajadora. Pero hoy día no existen antecedentes o estudios medianamente técnicos que avalen esa tesis, por lo cual hoy día se están realizando esfuerzos por parte del gobierno en torno a poder hacer un estudio serio y respecto de la... Me parece que existen, no solamente se han realizado en este o país, sea, sino que se han exactamente, realizado o sea, pero- en una gran cantidad hay de una otros cantidad países. importantísima. Sí, pero para efectos de cómo se llama, de poder ponderar en un momento determinado, en una etapa determinada dentro de una administración, tú tienes que tener mayores antecedentes que digan que no sé, que tal medida afecta necesariamente a la altura, ¿cierto? O que de qué forma también esto incide en la alta tasa de divorcio. Es una estadística que se tiene que Pero sí sabemos cuantificar. que incide la salud de las personas. Pero por supuesto, eso estamos de O acuerdo. sea, sabemos que O sea, la vida útil de un trabajador de la minería, todos los cálculos te dicen que es totalmente inferior a la que una persona que trabaja en casi cualquier otra área productiva. Esos estudios existen, efectivamente eso existe, y existe una alta incidencia. Pero obviamente acá yo quiero centrarme, y no es por sacar el tema dentro de la figura del gobierno o del Estado en particular, pero acá esto es una situación excepcionalísima de una jornada laboral que es ordinaria, ¿ya? Y donde efectivamente hay un ente de acuerdo entre el trabajador y en este caso y su empleador. Y nosotros, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que apelar, o sea, tenemos que ver de qué forma podemos regular eso y de qué forma podemos establecer condiciones donde no se vulneren, en este caso, los derechos de los trabajadores, de hecho, vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores. Pero es un llamado principalmente a la industria. Pero insisto, es un acuerdo que pasa también de la mano por el consentimiento del trabajador. Antonio, quiero ir tú. Sí, yo digo, estudio al respecto hay muchos. Yo me acuerdo uno del que en el año 2000 hizo el CERNAM, donde con focus group de mujeres de trabajadores mineros analizaban, y uno cuando lo comenzaba a leer, primero tendía a la risa por las condiciones que se planteaban ahí, por la forma cruda en la que se decían, pero después uno terminaba llorando. O sea, cuando uno veía el impacto que había en las familias de cuestiones como, por ejemplo, cosas tan básicas que un trabajador que se va 7 días y regresa, la mujer, el aseo profundo en la casa, todo porque va a llegar el marido, el proveedor, su amor, el cariño, y llega un animal, así lo decían, y todas las mujeres concluyen, llega un animal que tiene que llegar a demostrarle quién es el hombre de la casa, porque él tiene temor que en los 7 días anteriores pueda haber habido otro que se comportó mejor que él, ¿ya? Y la mujer era tanto la forma como llegaba el hombre a intimar con ella, que las mujeres empezaban a tener su periodo cuando el hombre llegaba, como una reacción incluso somática a la reacción. O sea, a ese nivel de llegaba la enfermedad. Los hijos, cuando el hombre se va de la casa, ¿qué es lo que hace con un niño? Bueno, usted va a quedar entonces a cargo de la casa, usted tiene que cuidar a su mamá, usted tiene que cuidar a su hermanita, y los niños se enfermaban, tenían que llevarlos a psiquiatra, porque el niño se hacía responsable de una casa. Entonces, cuando veían las noticias que habían entrado a robar a una casa, el niño empezaba a vigilar las ventanas, a vigilar las puertas. ¿Cómo puede un niño de 10, 12, 13 años tener esa responsabilidad? Y eso sucede en un hogar de un trabajador minero que trabaja en jornada 7x7. Va mucho más allá del tema económico que yo planteé como región, que son 900 millones de dólares que la región pierde. Esto es mucho más allá, es un daño que se le está produciendo a estos trabajadores. Nosotros lo reconocemos, a gente que trabaja en esa jornada están sufriendo sus familias, están sufriendo sus hijos. Sin embargo, las empresas mineras les están comprando la vida a esos trabajadores, porque lo están negociando por dinero. Por eso que también, como se decía, lo que hay que enfocar es las empresas mineras, qué es lo que hacen para que esos trabajadores no estén pasando por eso, y no simplemente subirle cada vez que hay algún reclamo al respecto, les entregan un nuevo bono. Es que ahí está la otra arista, y te lo voy a preguntar directamente, ¿cuántas veces también los trabajadores se han vendido a ciertas promesas que han hecho las mismas empresas a cambio de bonos, de alza de sueldo, sin preocuparse por otros factores que tienen un interés mucho más social, mucho más profundo y mucho más a largo plazo para cada uno de los trabajadores? ¿Cuántas veces los sindicatos también han cometido ese error? Mira, los sindicatos en algún minuto privilegiaron absolutamente el tema económico por sobre cualquier otra condición social. Lo privilegiaron. Algunos sindicatos vendieron la hora de colación, ¿no? La hora de colación es sin número. Entraban una hora antes al trabajo, salían una hora después. Muchas cosas las vendieron. Pero ese es un fenómeno que ya viene de vuelta en la minería.
ya viene de vuelta. O sea, ya hoy día se está empezando a luchar por derechos de verdad. Nosotros como Federación Minera desde siempre hemos planteado de que los derechos sociales, laborales de los trabajadores no se pueden vender por ninguna moneda, no se pueden cambiar por ninguna moneda. Y se está avanzando mucho en eso, porque como te digo, los efectos son dramáticos. Nosotros venimos trabajando, en eso hemos trabajado con muchos profesionales y hay muchos estudios. Nosotros tenemos videos en donde se muestran las consecuencias de viejos que trabajan en ciertas condiciones a los 7, a los 8, a los 9, a los 10 años después, que son dramáticas. Los estudios de sueño de los trabajadores que trabajan de día y tienen que dormir de noche en el sistema de turno demuestran absolutamente que esos viejos no duermen más de 3 horas. Porque a la falta de oxígeno, ¿no es cierto?, el cuerpo lo despierta. Y despiertan, se recuperan y se vuelven a dormir. Y así se llevan. O sea, y el sueño efectivo no pasa de 3 horas. Y esos estudios han sido en conjunto con las empresas y eso está claro y se conoce. O sea, porque decir que no hay estudios, no es cierto. Hay muchos estudios. Agustín, Y lo de nosotros se puede hoy día, considerar un triunfo. Hoy día, ¿cómo me? Desde esa perspectiva, lo que pasó en Escondida, en la última paralización, que duró más de 45 días, ¿se puede considerar un triunfo por finalmente lo que obtuvieron por parte de la empresa, que no se tradujo derechamente en aumento de sueldo o en mejores bonos? Por supuesto que se tiene que considerar un triunfo, porque en primer lugar, frente, ¿no es cierto?, a una empresa que quiso rebajarle los beneficios que tenían antes, sabiendo que a un par de meses venía la vigencia de la negociación colectiva que aseguraba el piso, quiso bajarle ese piso y los trabajadores se mantuvieron estoicos y en esa situación de no vender el piso de sus compañeros. Y mantuvieron la huelga que mantuvieron con los costos sociales y económicos que tuvieron ellos para resguardar un beneficio que a lo largo, ¿no es cierto?, va a ser absolutamente beneficioso para todos los trabajadores. Y la historia los tendrá que poner en el lugar que corresponde por haber sido capaces de defender un derecho más que de venderse por el cochino billete que les ofrecía. Quiero entrar justamente al tema de la reforma laboral. ¿Cuáles son las grandes ventajas que se ven desde el gobierno respecto justamente a esta nueva forma de entrar, por ejemplo, a una negociación colectiva, entre otros cambios que justamente trae esta reforma? O sea, claramente una reforma que es indulto pro operario, o sea, establece mejores condiciones o mejora las condiciones de negociación del trabajador a la hora de la principal es que se parte de un piso que es inamovible. O sea, claramente, o sea, la tesis de los derechos adquiridos, que es una tesis bastante asentada tanto en la jurisprudencia laboral, en el fondo es una manifestación clara de ello. Y yo creo que en ese sentido, obviamente, es un apoyo al sindicato o en este caso a los trabajadores que estén negociando colectivamente. Y por ende también el tema del reemplazo también es un elemento que les va a servir, insisto, para efectos de la negociación o del proceso de negociación colectiva. Son elementos que en el fondo sirven de asistencia para el fondo, que en este fondo, que valga la redundancia, es el contenido de este contrato. Antonio, hablábamos recién de la pequeña y mediana empresa. Hablemos también, me parece que es el momento de hablar de la pequeña y mediana minería, que se ve bastante invisibilizada muchas veces por el impacto de este tipo de situaciones en la gran minería. ¿Cuál es el análisis que también podemos hacer de esta otra minería, de esta hermana mediana, esta hermana chica, que muchas veces también pasa por problemáticas tanto o más graves incluso que la que visibilizamos más, que es la gran minería? Bueno, esa sí que está íntimamente ligada a los vaivenes del precio del cobre. Toda vez que vemos que cada vez que el precio baja, ciudades como Tocopilla y Taltal, en el caso de Antofagasta, Taltal principalmente, alguna vez nosotros pensábamos traspasar de Taltal a la tercera región para evitarnos los problemas, justamente lo mismo, ya, pero la tercera región no la quiso. Por esa, nos va a retar Sergio Orellana por ese comentario. Que lo que pasa es que era, pero justamente a lo que voy es que era justamente por el tema del precio del mineral, porque depende mucho de las políticas del gobierno en cuanto a si ENAMI va a entregar un precio de sustentabilidad suficiente. Hoy día por lo menos está conforme y están trabajando, pero eso va a estar, bueno, hoy día se cambió la modalidad, pero en un tiempo dependía mucho de la autoridad de turno, ¿ya? En cuanto a si se entregaba, por lo cual entregaba era muy
una duda enorme al futuro de esa pequeña minería. Efectivamente, yo más que hermano chica, la hermana pobre del resto de la minería, porque si no se toma una buena visión por parte del gobierno en cuanto a entregarle toda la ayuda que necesita. Hay localidades en Chile, especialmente no es tanto en Antofagasta, sino que ahí en la tercera región, donde se ven tremendamente perjudicados. Tal en algún momento, me recuerdo para la crisis del año 98 y la del 2004, en algún momento algún ministro me dijo, ¿cuánta gente vive en tal? 22, 23 mil personas, sácalas todas de ahí y ya te la va a Antofagasta. No va a ser la primera ciudad fantasma que hay en la región, me lo dijo un ministro. ¿Ya? Entonces dije, ya anda tú a decirlo ya a la Plaza Central, porque yo no voy a ir. Ya me decía, pero tú eres el Ceremi, anda tú a decirlo. Pero esa es la visión que se tiene del centro, o sea, entonces, por suerte hoy día hay un mecanismo que le permite un mejor nivel de sustentabilidad. No creo que de todas maneras esté resuelto su problema, pero esa minería sí está sujeta efectivamente al precio, directamente al precio, no como en la gran minería. Cuando escuchamos estas visiones centralistas, Agustín, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Porque muchas veces, incluso a uno como periodista también le ha tocado escuchar, ganan tremendos sueldos, yo no sé de qué se quejan, si no tiene que ser tan complicado, tan difícil. Muchos de nosotros hemos estado en faena y sabemos que un mundo parece otro planeta prácticamente, llegar a una faena como Codelco, como Escondida, y son cosas que de repente mucha gente que está fuera y sobre todo el centro no entiende, no comprende de cómo realmente se vive este tipo de situaciones. ¿Qué sientes tú cuando escuchas este tipo de comentarios como el que nos acaba de confidenciar? Nosotros tenemos una anécdota frente a eso, cómo nos ve el centralismo. A propósito del accidente de la mina 33, ¿se acuerda que se formó una comisión nacional para estudiar la seguridad? Nosotros fuimos a hablar con el personero que estaba a cargo de la comisión. Y nosotros le hablamos que uno de los fenómenos que afectaba la salud de los trabajadores era el de la neblina ácida. Y no tenía ni idea. El tipo, ¿sabía qué creyó? Que era que cuando en cierta parte caía neblina y era de sabor ácido. O sea, a ese extremo. A ese extremo. Chile o sea, cuando es un país minero administrado por agricultores. Por agricultores, sí, exacto. O sea, a ese nivel el tema de cómo nos ven en el centralismo. O sea, ahora, uno de los problemas también por cual hay tanta fuga de dinero, ¿no es cierto?, que se produce en la región, tiene que ver con el centralismo, porque muchas platas se van, o sea, la mayoría de las platas se van al extranjero, ¿no es cierto?, en manos de las transnacionales. Lo que queda principalmente se va a Santiago y allá lo distribuye. Y eso afecta profundamente lo que hablábamos en delante. Tú me decías que intentaron hacer una política, ¿no es cierto?, de desarrollo regional por el clúster minero, lo que quedó en nada. Tiene que ver con una visión centralista del país. Porque si tuviéramos una visión regionalista donde hiciéramos políticas para la región, indudablemente que tendríamos más generación de fondos y más cosas, y podríamos hacer entre estas otras cosas, porque nos afecta principalmente con Tocopilla y con tal, una política hacia la pequeña y mediana minería realmente sustentable, que tome en cuenta los problemas de sus sectores. Porque cuando estuvo el gran ciclo del cobre, los otros viejos siguieron siendo absolutamente artesanales, se disparan los accidentes, no tienen los medios. Si no sacan nada con ponerles exigencias, marcarles normas de trabajo, conductas de trabajo, si esos viejos no tienen los recursos para desarrollar su actividad. Es que eso quería ir justamente, Cristian, porque no podemos estar tampoco eternamente subsidiando una actividad económica que tiene tantos vaivenes y tantos altibajos. ¿A través de qué otras políticas se puede trabajar con la pequeña y mediana minería para hacerla sustentable y que no se vea afectada tan directamente por estos temas? Sí, mira, yo ahí quiero ser un poco poner la pelota en el piso en el sentido de lo siguiente. Primero, cuando nosotros establecemos el mecanismo de sustentación es un crédito. Acá no es subsidio. Acá la pequeña minería, claro, no recibe subsidio. Es decir, aquí lo que hay es una autorización de endeudamiento por parte del Ministerio de Hacienda a la Empresa Nacional de Minería, la que sale a comprar créditos, ¿cierto?, a buscar créditos,
y asume un costo financiero del crédito, lo asume la propia empresa y le presta plata cuando el precio del cobre se encuentra en una determinada franja, y esa plata después el pequeño minero lo devuelve a través de las liquidaciones de las entregas que le hace la ENAVI. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. Luego, claramente, o sea, la pequeña minería yo diría que es la hermana solidaria de la industria, porque acá llega todo el trabajador que no entra a la gran minería. ¿Ah? Entonces, ¿y por qué nosotros promovemos en la industria? Queremos una pequeña minería profesionalizada, por cierto, o con alto estándar de seguridad, por cierto. Pero la pequeña minería es un motor importantísimo de dinamismo, de creación de economía y de desarrollo económico en localidades, por ejemplo, como Taltal. O sea, Taltal no existiría si no es la pequeña minería. Estamos totalmente de acuerdo. Por cuanto la validación de una entidad o de una actividad productiva per se y que no está o que no es parte del rigor, o sea, es una entidad productiva que hoy día maneja importantes. Si tú consideras que el último informe del ENAMI, la pequeña minería, en términos de volúmenes de venta, es más que la industria de los salmones y la vitivinicultura. O sea, ese es el dinamismo de lo que estamos hablando hoy día en términos de la generación de economía, de la creación de dinero, la creación de riqueza. ¿Ya? Hoy día se encuentran desarrollando al alero también de las universidades y del impulso principalmente de la Empresa Nacional de Minería, distintos procesos de mejoramiento en lo adicional, ya en la entrega, es decir, innovando en el proceso. Ya no queremos seguir con este proceso de la entrega de la roca. ¿Ya? Hay procesos que el cemento de cobre, elementos del desarrollo mineralógico a través de piedras preciosas, que están creando también una alternancia a este modelo de compra-venta de mineral por parte de la ENAMI. Entonces nosotros consideramos que es una industria que tiene un potencial gigantesco, así lo han señalado distintos observadores, entre ellos también la Cochilco, la unidad de estudio de la Cochilco, por lo cual debemos tecnificar, debemos profesionalizar y debemos invertir en seguridad. Pero esas acciones se están concretando. Y ahí un poco para redondear, efectivamente hoy día esta gran falencia que tenía el mecanismo de sustentación, hoy día nos encontramos con un proyecto de ley en segundo trámite constitucional que viene a establecer un sistema, o sea, a través de una ley de la República, es decir, es independientemente del gobierno de turno, esa ley, si se dan las condiciones de operatividad, se va a aplicar, ¿cierto? Y con la instauración en la glosa presupuestaria del presupuesto nacional de un fondo soberano de 30 millones de dólares, efectivamente, para sustentar la actividad de la pequeña minería. Por tanto, consideramos que este gobierno ha fomentado la pequeña minería, la ha promovido y efectivamente ha dado un impulso importante al desarrollo de la industria de aquí para adelante. Sí, pero claro, tú mencionabas, y querido Antonio, disculpa un poco Agustín, porque quiero pasar a Antonio primero en el sentido de que, claro, otra vez volvemos a hablar muchas veces de innovación, de tecnología, hemos hablado del clúster, hemos hablado de muchos procesos de los cuales creo yo que hemos escuchado mencionar por lo menos durante los últimos 10, 20 años, pero ninguno se ha concretado totalmente. Yo no sé, en ese sentido... No, en el clúster minero hay avances. Sí, no ha habido avances, pero ha sido un proceso, y uno comprende que va a ser un proceso largo, pero por momentos se pierde el tema, vuelve a surgir, pero en innovación y tecnología la verdad es que se podría haber avanzado mucho en los últimos 30 años y al parecer eso no ha ocurrido como debiera, porque podría ser una buena instancia para poder, en cierta forma, no centrarnos tanto en la minería y sí poder explorar otras áreas que tienen relación directa, pero que además puede ser exportable. No sé qué opinión te amerita eso. A ver, justamente una de las cosas del desarrollo de un clúster minero es porque efectivamente en Antofagasta sí eso existe. Lo que pasa es que un clúster, la política de clúster minero lo que hace es empujar algo que existe. Ya, para definir un clúster minero lo primero que se hace es observar si las condiciones naturalmente están dadas para eso. Por lo tanto, el desarrollo que ha tenido nuestro clúster minero ha sido principalmente por una cuestión natural, de que tiene que crecer porque existe, es y se desarrolla. Efectivamente, han existido mucho apoyo por parte de Corfo, ahora que está con su política de descentralización, donde está Cercotec también, para temas de innovación. Pero en Antofagasta hay mucha innovación, hay mucho desarrollo que se hace en el ámbito de la minería por parte de los mismos trabajadores, incluso del sector minero, que participan también del proceso en que mucha innovación ha surgido en nuestra región. Hay mucho desarrollo. La minería de Antofagasta es la primera minería en el mundo, a nivel mundial, en todas sus condiciones, desde sus trabajadores, la capacidad que tienen los trabajadores en Antofagasta, hasta los técnicos, los ingenieros que existen. Por lo tanto, es una ingeniería de punta y ha desarrollado. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces las empresas, especialmente los capitales extranjeros, hacen su desarrollo en los países de origen, en vez de hacerlo en Chile. La propia, lamentablemente, Codelco
también hace mucho de eso. Ya yo me recuerdo una vez un escándalo que quedó cuando el presidente Lagos firmó un convenio con una universidad australiana, estando algunos empresarios chilenos ahí, y un doctor de una universidad de Antofagasta, frente a todos, le preguntó al presidente Lagos si acaso el diámetro craneal de los ingenieros australianos era más grande que el de los chilenos, que por qué no lo hacían en Chile, ya habiendo universidades locales, y se lo dijo delante de todos, y en la misma Australia, y el presidente Lagos le dijo, mejor discutámoslo en nuestro país eso. Pero efectivamente hay muchas cosas que se hacen afuera y se pueden hacer acá. Hay avances, lo que pasa es que muchas veces no se conocen. Nuestra minería es una minería de primer nivel mundial. Para eso se necesita que todos estén a primer nivel mundial, partiendo de los trabajadores que lo están. Si no, la minería nuestra no sería lo que es. Agustín. Mira, yo quisiera poner, yo concuerdo, o sea, en que la tecnología y la innovación tecnológica no debiera hoy día solo apuntar a la minería. Efectivamente. Debiéramos, por eso te digo yo, extraño un plan de desarrollo regional que apunte a la Antofagasta de 50 y de 100 años más. Y para eso necesitamos tecnología de diverso tipo para desarrollar una Antofagasta nueva y distinta que tenga su sustentabilidad en el tiempo. Pero antes que terminemos, quisiera poner un tema que para nosotros los trabajadores de la minería es relevante, el tema de la seguridad. Porque se dice que la empresa minera es la más segura de Chile. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Cada vez que hay un accidente en la minería hay un muerto, 2 muertos, 3 muertos. Y eso que las cifras que salen no son las reales. Porque en las cifras de accidentabilidad en la minería, por ejemplo, el viejo que se accidenta en la mina y muere en el trayecto, no figura en las estadísticas de muertos por accidente en la minería. Todos los trabajadores que han fallecido en el traslado desde la mina a Antofagasta o desde la mina a sus ciudades de origen, tampoco figuran como accidentes de un manejo de las cifras desde tu punto de vista. De la minería. O sea, yo digo, y ese es un tema que hay que transparentar. ¿Sabes por qué? Porque a propósito de la productividad se dispararon los accidentes y las muertes en la minería. Y ese es un tema que hay que tocarlo también con la profundidad y seriedad que se necesita, porque no podemos seguir haciendo más ricos a los accionistas de las grandes empresas mineras a costa de la vida de los trabajadores chilenos. Agustín, muchas gracias. Por supuesto que es un tema que nos va a encantar tratar en otro programa en el cual también nos consagremos nuevamente a este tema. Agustín, Cristian, Antonio, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Hora de Conversar. Muchas gracias a ustedes. Gracias a Muy ustedes. amables. Y nosotros dejamos hasta acá nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos sintonizado y nos encontramos en una próxima oportunidad acá en Hora de Conversar por las pantallas de Antofagasta Televisión.